Buenas tardes y gracias por estar con nosotros hoy. Mi nombre es Ana Fernández y esto es Ante Usted. Antes de empezar el programa de hoy, quería, como siempre, decirle las gracias a las personas que nos han mandado comentarios sobre los últimos episodios y por favor, mándanos comentarios, lo que ustedes piensan y también los temas que ustedes quieren escuchar para que nosotros podamos traerte profesionales para hablar sobre ese tema. Y ahora me da un honor y un orgullo de presentarles al invitado de hoy, un philanthropist y abogado que nos va a hablar hoy sobre lo que está pasando en Cuba y cambios de las leyes de inmigración que están afectando a los cubanos. Con bienvenido al abogado Santiago Alpizar. Ana, muchísimo gusto. Estoy aquí sentado por la invitación que me has hecho y porque estoy muy orgulloso de ti, siendo la hija de quien eres, de mi amigo Luis Fernández. Así que te agradezco la invitación. Ay, no, Santiago, usted sabe lo que yo pienso de usted. Gracias. De verdad es un honor y muchísimas gracias. Y tú sabes que tu padre es muy querido para nosotros. Sí, no, muchísimas gracias por decir eso. Y para las personas que no lo conocen, nos puede, antes de empezar el programa, nos puede decir un poquitico sobre Santiago, quién eres y lo que haces. Mira, me sorprende que me llames un filántropo. Yo soy básicamente un cubano que vino hace 27 años a este país en una balsa. Había sido abogado en Cuba, ejercí allá por 11 años. También fui profesor de la universidad por un tiempo. Y tenía el deseo de seguir adelante, crecer profesionalmente. Lamentablemente, Cuba es un país donde los cubanos no pueden prosperar. Como dijo el senador Marco Rubio en una ocasión, los cubanos prosperan siempre fuera del entorno natural donde nacieron. Y decidí irme de Cuba, escapar prácticamente de Cuba en el año 94. Vine acá, me mudé a Jacksonville, mejoré el poco inglés que he aprendido o que tenía y con eso fui a la escuela de Derecho acá, me gradué y estoy ejerciendo desde el año 2003, 2004. Gracias a la acogida que me dio tu padre, el doctor Ricardo Martínez Cid y también Willie Allen, he estado hasta la fecha en el entorno en que ellos se mueven y ejerciendo la profesión del derecho que me fascina, especializado fundamentalmente en asuntos migratorios en últimos tiempos, que también hice otras áreas, practiqué real estate, hice casos de lesiones personales, tengo experiencia en algún tipo de litigio que también he practicado aquí. Hicimos tu padre y yo un caso también penal, criminal, tuvimos un caso en Tallahassee en la Corte Federal, donde elegimos el jurado, hicimos el juicio completo, fue muy divertido, porque es una experiencia que pocas veces se repite en la vida de un abogado, llegar hasta un caso criminal en la Corte Federal, alguien que no lo practica usualmente como lo hago yo, fue una experiencia tremenda que fue además muy divertida. Sí, y es muy especial también porque usted era un abogado en Cuba y entonces cuando llegaste acá estudiaste y... Sí, es un requerimiento, una obligación, no sé, como quizás en otros países, aunque la ciencia del derecho está muy regulada dentro de los marcos jurisdiccionales de cada país, y últimamente se exige que si vas a homologar tu título en otro sitio tienes que estudiar. Pero en el caso de los Estados Unidos no te permite la homologación, sino que tienes que rehacer la carrera, empezarla desde el inicio, y contando con el examen tan difícil y tan truculento que es el LSAT, la entrada. Sí, y en inglés. En inglés. Y tú sabes que le quitan todos los símbolos de puntuación a todas las preguntas que tienen que ver con el entendimiento del idioma. Es tremendo, ¿eh? Pero bueno, se hizo y ya hace más de 15 años que estoy ejerciendo la carrera aquí en los Estados Unidos. Muy, muy impresionante. Bueno, ¿nos puede contar un poquitico
como ya usted tiene experiencia practicando en Cuba y ahora practicando acá en los Estados Unidos, ¿hay mucha la diferencia en la práctica? La práctica y el sentido del derecho es el mismo en cualquier sitio. La búsqueda de la justicia, de los principios generales del derecho, siempre se presumiendo la buena fe, la libertad de los contratos, etcétera. El sistema es diametralmente opuesto. El sistema civil que existe en Cuba, basado en lo que comúnmente se conoce acá como el Código Napoleónico, tiene que ver mucho con que el derecho civil fundamentalmente está todo regulado, codificado, y sencillamente uno tiene que buscar en los hechos cuál es el derecho que aplica. Así que es válida esa norma latina que dice da mihi factum dabo tibi ius. O sea, tú me das los hechos y yo busco el derecho. Aquí el derecho común es distinto porque está basado siempre en el precedente, en el caso que precede al que tú tienes y que se parece, que se estudia analógicamente al tuyo y aplica las mismas condiciones y medidas, sin que haya un procedimiento puramente establecido con reglas y articulado como existe en el derecho civil. Pero es un sistema el de los Estados Unidos, que comparte con Inglaterra y los demás países como Canadá, Australia y algunos países nórdicos, es mucho más fluido, más oralizado, o sea, se habla más, se confirma las cosas que la gente dicen oralmente para ver también la conducta de la persona que lo dice, y eso me gusta porque en el derecho nuestro a veces basta con una declaración jurada para decir una verdad, y aquí los jueces no se ascriben a lo que uno escriba, sino ver la conducta de la persona que está dando el testimonio, y eso es muy importante. Sí, yo completamente en acuerdo con eso. Lo estuvimos hablando antes del show. Sí, porque es credibility en inglés se dice. La credibilidad de la persona. Y cuando tú no lo puedes medir cuando algo está por escrito. Exacto, no hay una manera. Hay una transferencia de esa credibilidad a través del notario que certifica que ante él se hizo la verdad, que obviamente también es el que evalúa la credibilidad de esa persona cuando lo dice, pero no es el que juzga, y lo que es importante es que quien juzgue, que es el juez, oiga el testimonio de esa persona. Sí, los notarios aquí en los Estados Unidos solamente están verificando que la persona que está en la ID es la persona que está firmando, a veces ni eso tiene. Te voy a contar algo que a lo mejor no conoces porque es un área que es poco conocida. Hay 2 estados en los Estados Unidos que permiten a los notarios, a los abogados, convertirse en notarios civiles, que cumplimentarían la misma función que hace un notario público en los países del derecho civil. Y basado en esa oportunidad, teniendo yo la experiencia del derecho civil, yo también soy notario civil. Además abogado, y lo es también Ricardo. No, ¿y cuál estados? Es el estado de la Florida y el Okay. estado de Alabama. Creo que mi número es el 128, somos muy pocos. Y yo creo que en todo el país no pasaremos de unos 300 o 400 abogados que además somos notarios civiles. Usted es muy impresionante, hay cosas que estoy aprendiendo hoy, wow. Los requisitos son, para ser notario civil en los Estados Unidos, ser abogado, haber ejercido por 5 años y pasar un curso de superación. Y te dan poder hacer ciertas cosas Sí, una declaración jurada que tiene el mismo valor que la que tendría una declaración jurada en la jurisdicción civil. Yo puedo certificar la certeza y veracidad de lo que se me dice. Yo puedo evaluar la credibilidad de las personas. ¿Sabes cuántos documentos he hecho de eso? ¿Cuántos? 0. En más de 7 años que soy notario civil. Porque es muy difícil. Porque yo creo que debemos darle la oportunidad al juez que oiga a las personas y no hacerlo nosotros. Además, es un procedimiento que yo creo que es muy costoso, porque uno tiene que poner la línea de la profesión en juego cuando hace un documento de este tipo. No hemos hecho ninguno, ni Ricardo ni yo. No. Tenemos eso, la titularidad, pero no lo hemos hecho porque no hemos encontrado el nicho donde haga falta hacerlo. Okay. Bueno, muy interesante. Pero vamos a hablar sobre Cuba. Vamos. ¿Y qué está pasando en Cuba en este momento? En Cuba es más de lo mismo después de 63 años de régimen comunista. Cuba está gobernada por un
por el Partido Comunista, que ha implantado un régimen de apartheid ideológico, es un régimen de exclusividad política, donde no se le permite a otros cubanos participar de la actividad política y pública en Cuba, que no sean los que estén adscritos al Partido Comunista o sean sus acólitos. Y eso, obviamente, en un estado como el de Cuba, lo han convertido en una nación totalitaria, en una prisión en donde no se puede ni siquiera disentir ni criticar las pésimas políticas del gobierno de Cuba. Y con el tema de la pandemia, el grado exponencial en que la pandemia se extendió en Cuba y los pocos cuidados médicos, a pesar de que ellos dicen que la salud es el derecho del pueblo, el sistema de salud de cubano colapsó, no tenían las previsiones necesarias. El propio presidente designado de Cuba dijo que el país no tenía capacidad de respuesta al tema de la pandemia, y todas esas consecuencias, el estado deplorable de la economía, la miseria absoluta que existe en Cuba, trajo como consecuencia la explosión popular del día 11 de julio, que fue, a pesar de lo que ellos digan lo contrario, fue una manifestación espontánea que no fue organizada por ningún grupo político ni ningún líder. De hecho, los líderes de la oposición en Cuba, los conocidos, todos quedaron descolocados. Ninguno sabía lo que estaba pasando, ninguno fue el organizador, sino que fueron a sumarse después que el pueblo había salido a la calle a gritar dos cosas esencialmente. Uno, un pedido general de libertad, y el otro es comunismo no, hasta lo cantaron. Y eso se vio públicamente, y la respuesta que ha dado el régimen fue la de encarcelar a todas las personas que hicieron ejercicio libre del derecho fundamental, que incluso está recogido en la Constitución cubana, en el artículo 56, a manifestarse públicamente. De hecho, el presidente del Tribunal Supremo de Cuba, en una conferencia de prensa el 24 de julio, unos días después de la manifestación, reconoció e interpretó ex oficio, porque se trata, imagínense que aquí el Judge Robert diga de su opinión sobre un caso. ¿Acaso esa no es la decisión de la Corte Suprema? ¿O acaso no sería esa posible la decisión de la Corte Suprema cuando un juez de la Corte Suprema aquí emite su opinión sobre un caso en particular, o sobre un hecho, o la interpretación de una ley, o la interpretación más importante de la ley suprema, la de Cuba? Y él dijo que sí, que en Cuba era un derecho fundamental el de protestar, de disentir, el de ofrecer una opinión política contraria incluso a la imperante impuesta a la fuerza en Cuba. Sin embargo, ¿qué ha sucedido? Bueno, que han sido encarcelados decenas, centenares de personas. Wow. Se han contabilizado en más de 1.200 encausados, y hay penas que van corriendo por delitos de desórdenes públicos, sedición, desacato, atentado, penas de prisión de entre 15 y 18 años, 20, 30 años, a muchachos incluso que apenas tienen 17, 18 años de edad. Oh my God, por lo que ocurrió el 11 de julio. Por sencillamente salir a gritar libertad, abajo el comunismo. No niego que hubo algunas situaciones en que se desataron actos de violencia, de repudio de la población a las tiendas en las que se venden dólares, cuando en Cuba el salario es en pesos cubanos. Algo que aquí se hubiera visto de lo mejor, como pasó en el verano del 2020, cuando las organizaciones como Black Lives Matter y Antifa salieron a protestar precisamente ese estado de cosas y asaltaron y destruyeron propiedades, sin que ninguno fuese juzgado, sino se consideró simple y llanamente como un derecho fundamental que tiene aquellos que viven en libertad de manifestar y protestar el estado de cosas que hay. Sin embargo, repito, y volviendo al tema de Cuba, eso ha traído como consecuencia que lo mejor de la juventud cubana, que se ha criado y nacido dentro de la revolución, ha despertado y ha dicho que basta ya de desidia, basta ya de imposición, basta ya de restricción, y pidiendo libertad han traído como consecuencia que estén enfrentando ahora
muchísimos años de cárcel, porque los jueces y los fiscales de Cuba han desoído la interpretación que la ley ha hecho en la máxima magistratura del país en la figura del doctor Rubén Remigio Ferro, y han juzgado a estas personas. ¿Y cómo lo están haciendo? Lo están haciendo en un juicio que no tiene el carácter de la publicidad que requiere y estima la ley. No están siendo cubiertos por las organizaciones de prensa que tienen presencia en Cuba, específicamente EFE, que se jacta de ser la primera y la que más noticias da de América Latina. Sin embargo, dicen ellos que nada más que tienen 2 corresponsales en La Habana, o un corresponsal y un cameraman, y están imposibilitados de asistir a los juicios. No dejan a los familiares entrar al juicio, no dejan entrar a la población. Son prácticamente audiencias privadas, lo cual todo denota que están en la violación constante de los derechos que tiene un individuo a la defensa debida y adecuada, a la publicidad de las audiencias y a las posibilidades de presentar descargos debidos en sus casos. Y por esa razón, desde el proyecto nuestro de Cuba Demanda, que incluye a varios juristas, amigos también de la casa, como el doctor Arnaldo Fernández, la doctora Teresa Ortiz, Alexis Tejerizo, Armando Dona Marías y otros que prefieren no ser mencionados, por eso no digo sus nombres. Estamos trabajando en compendiar una lista de esos jueces y fiscales que, desoyendo a la máxima magistratura del país decir que era un derecho fundamental de manifestar, han juzgado a todos estos individuos. Y vamos a reportarlo a todas las instancias y estructuras posibles de denuncia en este país, en los Estados Unidos, para impedir que después nos vengan con la gracia de aparecerse aquí como refugiados huyendo del régimen comunista, que los ha utilizado como agentes y chivos expiatorios, algún día lo serán, para juzgar a todos estos muchachos que han gritado libertad. El fundamento de lo que estamos haciendo está regido por la propia legislación cubana, que es la razón por la cual Cuba Demanda basa todos los proyectos de defensa y protección de la población en Cuba, usando la propia ley. En este caso, además, la propia interpretación que da la Corte Suprema de Justicia de Cuba en la figura de su máximo representante, el presidente del Tribunal Supremo, diciendo que hay un derecho fundamental en Cuba a manifestarse. Hemos pedido en consulta al Tribunal Supremo de Cuba y no nos han respondido. Tenemos el derecho a hacerlo como cubanos. ¿Por qué están juzgando a la gente por sedición, un delito tan grave que requiere la manifiesta organización, ya sea tácita o expresa, de un grupo de personas con el propósito de derrocar un gobierno, cuando la gente solo pedían libertades, esas supuestas libertades que dice él existen en Cuba? Y sin embargo se están juzgando a estos muchachos por sedición. Esa consulta no se ha resuelto, y nosotros creemos que es un deber nuestro, basado también en la legislación norteamericana, tener reporte de todos esos individuos para que no puedan entrar al país y reciban además sanciones, que no se les envíen remesas a Cuba. Sí, muy porque ellos están enforzando estas leyes que ni existen, porque están contrarios en la ley. Están contrarios a su propia ley, contrario a la propia interpretación que de esa ley ha dado el presidente del Tribunal Supremo. Han insistido, sin embargo, en juzgar por delitos inexistentes en causas, han fabricado casos fraudulentamente contra estos muchachos. Y también vamos a encargarnos de esos supuestos testigos de cargo, que en la mayoría son militares, diciendo las mentiras que están repitiendo cada uno de estos días en las audiencias de los tribunales cubanos, mintiendo acerca de la participación de esos muchachos en esas manifestaciones, diciendo que cometieron, incitaron a la violencia cuando solo gritaban y pedían libertad, claramente en los videos. Lo que se ve no puede ser ocultado, no puede ser cambiado. Esto es lo que dicen en inglés, gaslighting. ¿Cómo van a cambiar la realidad? Sí, es muy triste, pero es buenísimo lo que está haciendo, porque le está trayendo lo que se dice en inglés awareness a las personas que no saben lo que está pasando en Cuba. Y por eso hay mucha gente que estaban poniendo SOS Cuba, la gente es aquí en los estados. So, es buenísimo lo que está haciendo, y me suena muy similar o tiene que ver, no sé, con Repression ID. ¿Nos puede hablar sobre eso? Sí, bueno, Represión ID empezó mucho antes que estuviéramos haciendo el proyecto Cuba Demanda.
con la participación de tu padre, Willie Allen, Ricardo Martínez, sí, hemos dejado que la participación en el proyecto lo tenga más bien la Fundación Cubana Americana, que tiene un segmento sobre derechos humanos en Cuba, pero nosotros seguimos recibiendo denuncias a través de Cuba Represión ID, y a través de Cuba Represión ID logramos por primera vez en 60 años sancionar a una persona que había cometido serias violaciones de derechos humanos en Cuba, porque había además violado las leyes de inmigración mintiendo en su proceso migratorio. Esa persona fue sancionada y fue y como sanción adicional o supletoria o complementaria de la sanción por violaciones de la ley federal sobre visa, fue expulsado del país. Y eso antes no se había logrado. Y a través de la denuncia popular, a través de las redes sociales, fue que se conoció del caso, se hizo la denuncia a través del Buró Federal de Investigaciones, y esto llevó como a la decisión final de la sanción de esta persona. Por cierto, y nuevamente hablando de tu papá, él estuvo presente cuando una señora llamó para dar el testimonio de las cuantas cosas horribles pasó en una celda en Cuba, bajo la mirada de este individuo, de Saúl Santo Ferro, es el nombre del individuo, donde desnudó a esta mujer para que otros presos comunes la violaran. Ay, qué horrible, ¿no? Eso es muy importante a decirle lo que está pasando, porque si no la gente no se van a... Como todo está cerrado en Cuba y lo que sale es solamente lo que ellos quieren que las otras personas escuchan, es muy difícil. Y gracias por claro, eso. Y por eso siempre estamos comentando y pidiéndole a los cubanos que hagan la denuncia, incluso agoten las posibilidades dentro de la jurisdicción cubana, porque si no, no vamos a lograr el apoyo que necesitamos en la Unión Europea y en los Estados Unidos para conseguir lo que es la única posible salida que yo veo al estado de cosas terribles que hay en Cuba, que es el cerco diplomático mercantil a la dictadura cubana. Tal cual se hizo con el apartheid en Sudáfrica, así hay que hacerle a la dictadura del Partido Comunista en Cuba. ¿Y usted piensa que estamos haciendo los pasos? Estamos muy lejos de eso. Estamos tratando de hacer las cosas, pero la masividad y el compendio de las denuncias no es suficiente. De eso se burlan también los comunistas, de que muchos opositores que dicen, critican al régimen, no completan los procesos judiciales debidos en Cuba para hacer las denuncias correctas en contra de la dictadura y su estructura de poder. ¿Y cómo las personas aquí en los estados lo pueden ayudar en esto? Todo el mundo puede hacer una denuncia de cualquier violación que vea a través de los mecanismos que existen en el Departamento de Estado, en inmigración, al FBI, de las personas que cometen violaciones de derechos humanos en Cuba. Específicamente con el tema de los jueces y fiscales, es muy fácil identificar a los jueces y fiscales. Ellos todos emiten documentos donde lo firman, ahí están sus nombres, y todos tienen Facebook, porque yo personalmente los he buscado, algunos de ellos, y los he encontrado. Incluso los tengo aquí en mi teléfono, no los voy a mostrar en cámara, porque estamos haciendo poco a poco ese compendio. Hay que buscarlo, hay que identificarlo, saber quiénes son y hacer los reportes debidos para que no reciban ningún tipo de ayuda de los que están del lado acá, que pueden ser familiares y amigos. Porque yo creo que está bien definido en nuestra legislación aquí en los Estados Unidos que esa gente no debe recibir ningún tipo de ayuda. A través de la legislación de la ley Herbert-Burton, el Acta para la Libertad de Cuba, y también recientemente el presidente Biden emitió lo que a través de un decreto presidencial, lo que él considera debe ser ejecutado, que es evitar que las personas que cometen violaciones de derechos humanos entren a los Estados Unidos a través de visa, basado precisamente en la ley migratoria. Eso se llama el Khashoggi Ban, de principios de este año. Y hablando de las leyes de inmigratoria, ¿cuáles son unos cambios que usted ha visto? Bueno, lo fundamental que ha sucedido es que después de la apertura de la frontera, para que la gente entre como mejor le venga en gana, que es lamentable, por los temas de seguridad nacional que eso implica, le están entregando a la gente documentos que no le dan ningún tipo de estatus en los Estados Unidos.
lo están liberando, cash and release, como se dice vulgarmente en inglés, y le están dando un documento que es el famoso I-220A, la salida, o sea, la liberación bajo su propio reconocimiento, Release on the Own Reconnaissance, y ese documento solamente le sirve para establecer quién es la persona que está y tienen que saber, especialmente los cubanos que se creen cosas que no son, que es, sí, en esto a veces me pongo un poco regañón, porque les tengo que explicar que si usted entró ilegalmente al país y recibió una I-220A, al día de hoy que estamos hablando, 13 de enero del 2022, esas personas están, número uno, en un proceso de deportación cuya única defensa es presentar un asilo político afirmativo. No pueden pedir permiso de trabajo hasta que no presenten el asilo político y hayan pasado 150 días después de esa presentación. Y no pueden aplicar para la ley de ajuste cubano porque entraron ilegalmente. Wow. ¿Qué diferencia en lo que la ley era anterior? Bueno, la ley de ajuste cubano siempre ha dicho que solo son ajustables los cubanos que por nacimiento o naturalización que hayan entrado legalmente al país, admitidos al país y hayan vivido aquí por 1 año y 1 día. Ya entiendo. Y eso es lo que usted se dedica en Entre otras cosas, sí. Hacemos inmigración. Sí, la mayoría de nuestros clientes son cubanos, sí, pero también tenemos venezolanos, colombianos, paraguayos, mexicanos, guatemaltecos, e incluso de países de África también. De todas partes tenemos clientes. Pero su práctica es inmigración. Inmigración, qué bueno. Y si alguna persona tiene preguntas, lo puede contactar en el futuro. Cómo no, al teléfono en mi oficina, al 305-856-2494. Ok, bueno, ya se nos está acabando el tiempo porque en realidad nosotros podemos estar aquí y hacer otro episodio. Hay mucho que preguntarle y ojalá usted puede regresar, pero queríamos saber si hay algún proyecto o algo que sigue para Santiago. Bueno, fundamentalmente continuar en este asunto bien complicado que es el derecho de inmigración y tratar de extender un manto de protección a aquellos cubanos que han sido objeto de la represión comunista en Cuba. Esas son esencialmente las dos dedicaciones a lo que hacemos en nuestra oficina y lo que hago yo personalmente. Ok, bueno, y si nosotros podemos hacer algo para usted, nos deja saber, estamos aquí para ayudar. Me gustaría mucho que el Cuban American Bar se uniera en este proyecto de defensa. Bueno, vamos a ver si lo podemos hacer. Ojalá. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Santiago, y a ustedes en la casa hasta la próxima semana. Muchas gracias. There are now more